Ajá. Es sintaxis. Ah, sí. Si no me equivoco. Bueno. Bueno, estarán todos muy preocupados. Eran Cuando 2K. tengan el parcial de sistema operativo, ¿cómo van a hacer? ¿Van a faltar toda esa semana a las demás materias? Hay que prepararse con tiempo. Bueno. Buenos días, profe. ¿Cómo anda? Bueno, bien, buenos días. Gracias por esperar. Profe, la verdad que De al nada. principio cuesta organizarse, pero después le vas agarrando la mano y uno se va organizando de tal forma que no falta ni una clase y se prepara para los parciales. Claro. A mí me tomó 2 años llegar a ese punto, así que... Bueno, lo importante es haber llegado. Bien. Vamos a retomar el tema que empezamos la semana pasada, que era el sistema de archivos NTFS. Vimos todas las características, o la mayoría de ellas, y comenzamos a hablar de la tabla maestra de archivos. No sé si han podido ver algo, si han podido leer. O directamente continuamos desde donde estábamos. Sería una lástima que ustedes no puedan hacer preguntas, ¿sí?, sobre lo que hayamos visto. Profe, yo me gustaría si me puede aclarar la diferencia entre un directorio y un fichero. La palabra fichero la usamos para identificar a los archivos. Acuérdate que todo es un archivo. Inicialmente dijimos que para Linux y para Unix todo es un archivo y para Windows no. Sin embargo, cuando aparece NTFS, toma todos esos conceptos y ahora para NTFS todo es un archivo, ¿sí? Y cuando hablamos de fichero, estamos hablando de archivo, cualquiera sea, ¿sí? Eso es un fichero o un archivo. Y de ahí ya tendrás que identificar qué tipo de archivo es, ¿sí? Si es un directorio o es un archivo especial del sistema operativo, como vimos en Linux, de bloque de carácter, o si es un archivo común asociado a alguna de las aplicaciones que usamos, ¿no es cierto? Un Word, un Excel, o si es un archivo multimedia, etc. Todo es fichero. ¿Bien? Sí, entiendo. Bueno, vamos a retomar desde aquí. Vamos a hablar de los archivos en NTFS, que es el nuevo sistema de archivos que utiliza Windows actualmente, ¿sí? Y un archivo habíamos dicho que es una sucesión de bits o un conjunto de bytes y cada aplicación lo interpreta, ¿sí?, asociada a ese archivo. Sin embargo, el sistema operativo tiene que identificarlo de alguna manera y tiene que asociar un conjunto de atributos, que también habíamos hablado de los atributos, y estos se representan como un flujo de bytes. ¿A dónde están almacenados estos atributos en este sistema de archivos? ¿Recuerdan? Parece que no. En bloques. Los archivos están almacenados en bloques, sí. Pero los atributos. Ah, en el Linux. No. En Linux, sí. ¿Y en NTFS? ¿En la master table? Exacto, en la tabla maestra de archivos. En esta tabla, cada entrada es un registro de un K, habíamos hablado, y que almacena toda esta información. Utiliza un registro o una línea de esta tabla, si lo quieren ver así, para registrar los datos de administrativos, o sea, por ejemplo, atributos y nombre,
de cada archivo. Bien. Los archivos se clasifican de acuerdo a flujos cortos o flujos largos, ¿sí? ¿Cuáles son los de flujos cortos? Son aquellos en los que va a haber almacenado en esta tabla el nombre, el identificador de archivo y los atributos, por supuesto. Los de flujos largos son los que incluyen los datos o el contenido del archivo en la misma tabla maestra de archivo. ¿Sí? Fíjense que incluye el flujo, el nombre del archivo y el nombre del flujo que le llaman, ya sea corto o largo. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Y bueno, porque hay distintos tipos de archivos. Hay archivos que los vamos a llamar inmediatos, es decir, que son archivos pequeños. Por lo tanto, el sistema operativo decide que no vale la pena asignarle un bloque de disco para almacenar el contenido del archivo, sino que lo puede almacenar en forma inmediata, después de los atributos, en la misma tabla de maestra de archivos, es decir, en el mismo registro que está utilizando ese archivo. Después tienen los archivos normales, ¿sí? Y a estos sí, ya se le asigna bloques de disco consecutivos. Es decir, que no son archivos muy grandes, porque es posible que el sistema operativo encuentre bloques de discos consecutivos para asignárselos. Después tenemos los archivos dispersos. Dispersos, ¿por qué? Porque se les asigna bloques que no están consecutivos, pero con la característica de que esos bloques que se asignan son conjuntos. Es decir, yo le puedo asignar un conjunto de bloques consecutivos, luego otro conjunto de bloques consecutivos, más allá en el disco, ¿sí? en otro cilindro. Y en otro cilindro puede haber otro conjunto de bloques consecutivos. Entonces, va buscando asignarle bloques consecutivos. Pero puede que si el archivo necesita, supongamos, 5 bloques, le asigne 2 consecutivos y luego, separado de estos, otro conjunto, por ejemplo, de 3 bloques consecutivos, y ahí estaría cubriendo los 5 bloques que necesita el archivo. ¿Sí? No están todos juntos los 5 bloques, sino lo llamaría archivo normal. Están separados en 2 conjuntos. Entonces entra en la clasificación de archivo disperso. ¿Qué va a registrar en la tabla maestra? Y bueno, donde comienza el primer bloque asignado y cuántos bloques consecutivos le asigno. Luego, donde comienza el otro conjunto y cuántos bloques incluye ese segundo conjunto asignado. Pero podemos tener archivos que llama muy dispersos. En este caso, ya prácticamente se puede decir que asigna de a un bloque, porque estará muy fragmentado ya el disco, ¿sí? Y poder registrar el uso que ha hecho del disco estos tipos de archivos, a veces no alcanza con un registro de la tabla maestra de archivos, sino que se van a necesitar 2 o 3 o más registros para poder justamente, ¿cómo se dice? El registrar, bueno, buscaba otra palabra, cuáles son los bloques que tiene asignado el archivo. Entonces, 4 tipos: inmediatos, normales, dispersos y muy dispersos. Voy a ver el chat. Bien, fíjense, aquí tenemos una entrada de la tabla maestra de archivo que ya la habíamos visto antes, a esta gráfica. ¿Sí? Este es un registro de un K.
Bien, tenemos información estándar sobre el archivo, que incluye atributos y metadatos, y el nombre del archivo. Recuerden que acá acepta nombres largos, ¿sí? Este sistema de archivo. Bueno, entonces después lo que tiene que hacer en el resto del registro es registrar qué bloques está usando. En el encabezado va a registrar. Este 0 es simplemente, no es que comience en el bloque 0 del disco, sino que lógicamente del bloque 0 ocupa 9 bloques el archivo. ¿Sí? Esto es algo lógico. Está dando una idea del tamaño del archivo. Bien. Y luego sí, ya empieza a detallar cuáles son los bloques que está usando. Tiene asignado el bloque 20 y a partir de él 4 bloques. Es decir, que físicamente está ocupando del 20 al 23. Luego tiene asignado del bloque 64 y ocupa 2, es decir, 64 y 65. Y por último tiene asignado el bloque 80 y ocupa 3 bloques, es decir, del 80 al 82. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de archivo es este para este sistema de archivo? Disperso. Es disperso. Muy bien, es disperso. Y estos son los conjuntos que nosotros, que yo les mencionaba. ¿Sí? Fíjense que si utiliza, por ejemplo, 8 bits para registrar el número de bloque, estaría utilizando para registrar este conjunto, 16 bytes, es decir, está usando 8 bytes para cada uno. 8 bytes para registrar el número 20, 8 bytes para registrar el número 4. Entonces, este conjunto necesita 16 bytes. Pensando en eso, sin tener en cuenta lo que ocupa la información y el nombre, podría tener en total 64 conjuntos, podría registrar, pero bueno, es mucho menos porque bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que es encabezado con información estándar y nombre, bueno, tiene su peso también. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene un límite. Si el archivo es pequeño y supongamos que lo podría registrar en un solo conjunto, ¿no es cierto? No lo hace, porque si lo puede contener en menos de 1K, directamente lo almacena aquí, en el mismo registro de la tabla maestra de archivo. Y a ¿Qué esos sería? archivos los llama inmediatos. ¿Sí? Levanten la mano, chicos, ¿sí? Es más prolijo así. Juan, a ver. Perdón, profe, que le interrumpí. Y segundo, ¿qué sería, o sea, el archivo disperso? O sea, sería parte de cómo está organizada la MTFS, la Master File Table. Claro, exacto. Son los tipos de archivos que maneja de acuerdo a cómo los puede almacenar en el disco. Bien. Si es un Bien. archivo pequeño que ocupa menos de 1K, en vez de registrar en dónde lo va a guardar o los bloques que le asigna, no le asigna ningún bloque de disco, lo guarda aquí directamente en este registro. ¿Sí? En la porción donde irían estos conjuntos de datos de bloques. Claro, no le asignen el... Exacto, no le asigna espacio en disco, lo guarda en la misma tabla maestra de archivos y a esos los llama inmediatos. Claro, en el área ficheros sería. Sí, en el área de la MFT, en la misma MFT, en el registro donde están almacenados los mismos, sus datos, sus propios datos, su nombre, sus propios atributos, en ese mismo registro, en ese mismo K, porque es de 1K este registro, está el archivo, está el contenido del archivo.
Por ejemplo, vimos nosotros en Linux que podíamos crear enlaces simbólicos. ¿Qué hace Linux? Guarda la información de acceso al archivo enlazado en otro archivo. ¿Sí? Si esta información no es muy grande, si el nombre que estamos usando no es muy largo, ¿qué podría hacer NTFS? Podría almacenar esos tipos de archivos acá mismo, ¿sí? Sin asignar bloques de disco. ¿Sí? Está creando un nuevo archivo, pero el contenido, que es simplemente la dirección de acceso al archivo enlazado, podría estar acá. ¿Bien? Y después, bueno, tiene los otros tipos, los normales, que van todos adjuntos, ¿no es cierto? Los bloques son todos adyacentes, perdón. Entonces solamente necesita registrar un conjunto, dónde comienza y cuántos bloques ocupa. Este ejemplo es de un archivo disperso, como me habían dicho. ¿Bien? Bueno, veamos. Vamos a suponer que tenemos un disco dividido en bloques de 1 KB. Este ejemplo lo tienen ustedes en la presentación. Caso 1. ¿Puede un archivo de 10 megas almacenado en forma contigua, es decir, que es un archivo normal, registrarse en un único registro de la tabla maestra de archivos? ¿Qué les parece a ustedes? Que no. ¿No? Que no. Bueno, No, 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 no. ¿Por qué no? A ver, ¿alguien puede justificar ese no? ¿Y por qué es más Pero- grande que el KB? O sea, le asigna nada más el nombre, los Es más atributos. grande que un K porque sí, tiene 10 megabytes. Sin embargo, nosotros al archivo normal, no al inmediato, al normal, ¿lo vamos a almacenar en el mismo registro de la tabla maestra o solamente vamos a registrar en qué bloques está? lo almacenamos en el 20 disco. bloques. ¿No registramos el primer bloque? ¿Cómo? ¿No O sea, registramos el primer bloque? De a uno. A Que decía ver, si no registramos el primer bloque. claro, nosotros vamos a registrar el primer bloque. le colocamos un apuntador, sería. A ver, ¿O no, profe? En la Masterfile, en la MFT. estoy tratando, pero no me deja. A ver, un momentito. A ver si me deja acá. Bueno, acá tengo. Esta sería para registrar el conjunto en la tabla maestra de archivo. Bien. Voy a registrar acá el lugar que ocupa. Vamos a ver. Estoy haciendo lío. Bueno, ahí está. Dice que el archivo es de 10 megas. Si el disco tiene bloques de 1 K, ¿cuántos bloques necesita el archivo para que le asignen? Desde el bloque 0 a ¿cuál? ¿Qué les parece? 10 megas, no sé cuántos son. Bueno, yo calculé. Necesita 10.240 bloques. ¿Cuál es el dato acá? Es que va a estar almacenado en forma contigua. Entonces yo simplemente voy a registrar en la tabla maestra de archivos este conjunto. Comienza en el bloque 0, esto es lógico, ¿no es cierto? Y ocupa 10.240. A lo mejor no comienza en el bloque 0, porque el bloque 0 es un bloque reservado. Comienza en el bloque 100. Y ocupa 10.240 bloques contiguos. Ese es el dato que va en la tabla maestra de archivos. Entonces,
¿Yo voy a necesitar otro registro más de la tabla o con un registro es suficiente? ¿Me alcanza para almacenar atributos, nombre de archivo y este dato? Entonces la pregunta nuevamente. A ver, 2 participantes levantaron la mano. Pregunten. No, era por la pregunta que hizo usted, profe. En ese caso no necesitaríamos otro registro, digamos. Porque Claro. al ser continuo, tenemos el inicial y cuánto van a ser sucesivos, digamos. Exacto. Es así. Entonces tendríamos 2 registros. Tendríamos, a ver si me deja, no. Bueno. No me está dejando. Bueno. Ahí está. Tendríamos el primer registro, lo voy a poner acá, sería que el archivo comienza en el 0, ¿sí? Y termina en el 10.240. Esto es lo que es, dijimos, lógico, ¿sí? Y el siguiente registro que va a decir, ¿cuál es el bloque físico que le asignó el primero, el 100? Y que a partir de ahí hay 10.240 contiguos, ¿sí? Esos son los 2 registros que va a tener la tabla maestra de archivos, o sea que sobra espacio en este registro, ¿sí? En el caso de que tuviera que seguir creciendo el archivo. Bien, no sé quién había levantado la mano. Ah, no, profe, es que yo pensaba que en un registro se podía tener los atributos y la dirección Y sí, sí, eso en, dijimos. en un En mismo este registro. registro, claro, en el registro de la tabla maestra de archivo que es esta, tenés los atributos, el nombre del archivo y la dirección. Entonces, nosotros en un archivo que es normal, que está almacenado, todo en bloques contiguos, vas a tener acá 0, en vez de un 9, 10.240, y después en el ejemplo dijimos, bueno, le vamos a asignar el bloque, desde el bloque 100, 2000, 10.240. Entonces vas a tener estos 2 conjuntos nada más, y todo lo demás va a quedar sin utilizar, o libre, para el caso de seguir registrando, si el archivo crece. Esa es la pregunta. Un archivo de 10 megas que es contiguo sí puede registrarse en un solo registro de la tabla maestra de archivos. Porque no estamos almacenándolo O sea, ahí al almacenen las archivo. partes contiguas, profe. No estamos Lo que almacenando el hace es archivo. almacenar las partes. A ver si me escuchan. No, más vale, pero lo que yo digo es, Les decía que no estamos almacenando el archivo, estamos registrando en qué parte del disco está y cuántos bloques ocupa. Por lo tanto, ¿sí? El tamaño de este registro, que es de 1K, nos alcanza perfectamente. Porque en este sector vamos a usar este conjunto y este. Como habíamos visto, este es el primer conjunto que está dando una idea del tamaño del archivo, y este es el segundo conjunto que registra realmente en qué parte del disco está el archivo. ¿Se entendió ahí? sí, profe. Bien. Profe, Sí. en todos los archivos que no sean inmediatos, en la, ¿cómo es? En la tabla vamos a almacenar esas cosas, los atributos y la dirección. Exacto. Y las direcciones de bloque. Así es. Bien, profe, gracias. Bien. En el segundo caso, dice, puede un archivo de 100 KB que está disperso en el disco en 100 bloques físicos separados, almacenarse en un solo registro de la tabla maestra de archivos?
No, profe. Sería, creo que no, que te lleva más de un KB. Fíjate que está disperso, en realidad es muy disperso, ¿sí? Porque Claro, sí, sí. es de 100K y ocupa 100 bloques físicos separados. Es O decir, sea, que prácticamente, ¿sí? necesitaría el mismo de guardarlo que necesitaría más para guardarlo en la Master File Table que lo que utiliza el registro, ¿o no? Exacto. Entonces, si utiliza del 0 al 100, porque está usando 100K, va a necesitar 100 bloques. Entonces ustedes le van a asignar, por ejemplo, el bloque 20, 1. Del bloque 30, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y van a necesitar muchos de estos conjuntos que llamamos para poder registrar cuáles son los bloques asignados del archivo. ¿Mm? Si vas a registrar de a un bloque, necesitas 100 conjuntos. Y habíamos dicho que en un registro de la tabla maestra de archivo podíamos almacenar 60 de estos conjuntos más o menos. Entonces sí, vamos a necesitar otro registro de la tabla maestra de archivo. Es decir, acá al final habrá un puntero que dirá cuál es el siguiente registro de esta tabla maestra de archivo donde se continúa almacenando toda esta información de este archivo. Y así podemos tener como una lista enlazada en la misma tabla maestra de archivo, si tenemos que utilizar más de un registro, ¿sí? Para poder guardar todos estos datos. A ver, Agustín, levanta ¿Cómo la es? mano. Pero cada registro en el MTF no tiene un KB nomás. Exacto, tiene un K. Y... Ah, no, nada, nada. Me confundí yo, pues no vamos a almacenar el archivo en sí. No, estamos registrando los bloques. Mira, el bloque 20, el 30, ¿sí? Entonces Bien, no bien, te va, bien. no te va a alcanzar si tenés que registrar 100 bloques. Necesitas después saltar a otro registro de la tabla, entonces vas a tener que ir apuntando al siguiente registro que pertenece a este archivo. No sé quién levantó la mano. Yo, profe, o sea, al final, ¿cuántos bloques necesitaríamos en la Master File Table? ¿Cuántos registros? Bueno, vos en un K podrías registrar, habíamos dicho, 64 conjuntos, ¿sí? Pero en el primer registro que tiene asignado son menos, ¿sí? Porque Claro, la porque parte de tiene los el nombre y atributos, todo eso. exacto. O sea que vos para este ejemplo necesitarías 2 registros al Dos, menos. dos como mínimo. Sí, 2. Exacto. ¿Sí? Y cuando se necesita más de un registro, les decía yo que es una lista enlazada de registros. Este que tengo aquí tendría que apuntar a cuál es el siguiente registro de la tabla maestra de archivo en donde continuamos anotando estos datos. Profe, lo de los archivos tan contiguos, si nosotros reorganizábamos, no me acuerdo cómo era que usted había mostrado, el sistema, el disco Eh, duro, ¿o no? a ver de nuevo Si la podía. pregunta, discúlpame. Si nosotros, los archivos son contiguos, depende de nosotros cómo tengamos el sistema, el almacenado los datos, ¿no? O sea, si, no me acuerdo que usted había mostrado un proceso. Depende de cómo lo pueda asignar el sistema operativo. O sea, no depende del usuario. Claro, sí, sí. Pero ¿Mm? nosotros no podemos poner para... no me sale en este momento la palabra. Bueno, cuando me salga le pregunto. Bueno, Juan levantó la mano. No, soy yo, profe, ahí bajo. Bueno, recién no les estaba compartiendo, creo yo, el Word, donde estuve anotando el ejemplo, el archivo de 100 bloques, y después se registra bloque 20, bloque 30, ¿sí? Y después un puntero al siguiente registro de la tabla de archivos.
Bueno, seguimos si no hay más preguntas. Yo entiendo, profe, el concepto de cómo eso se almacena en el disco, pero qué es lo que se almacena en el MTF. No entiendo muy bien cómo calcular cuántos registros va a usar el MTF nomás. Lo que pasa es que en cada uno de estos números que tenemos acá, por ejemplo, el 0, el 9, el 20, el 4, para cada uno de esos números se utilizan 8 bytes. Son números de 8 bytes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, registrar en dónde comienza y cuántos bloques usa te ocupa 16 bytes. ¿Mm? Entonces, este conjunto es de 16 bytes. En un kbyte tenés 1024 bytes. Si lo dividís por 16, te va a dar que podés anotar alrededor de 64 conjuntos en un registro de la MT, ¿sí? Pero bueno, es un poco menos de 64 conjuntos porque hay que considerar que estos datos que están acá adelante también ocupan espacio. Bien, bien, Bien. bien. Ahora entiendo mucho mejor, profe. Bueno, ¿cómo se implementa el tema de los directorios? Están viendo la presentación que dice implementación de directorios. Sí, estamos viendo. Sí, bueno, tengo acá un lío con las pantallas. Habíamos hablado ya que un directorio es un archivo y un fichero y es un tipo especial de archivo. La palabra fichero se utiliza mucho en lo que es Linux, Unix, ¿sí? Y en Windows hablamos de carpetas. Pero bueno, son los archivos especial tipo directorio, ¿sí? Que se utiliza para almacenar información sobre otros archivos o subdirectorios. ¿Bien? Y no decimos que los almacena los archivos porque sabemos que están almacenados en el disco. Podemos ver a un directorio como si fuera una tabla, donde en cada línea o cada entrada, ¿sí?, se registra la información de un archivo. Toda esa información que podemos registrar en el directorio varía dependiendo del sistema operativo de que se trate, ¿sí? Pero los datos que están acá nos van a permitir encontrar el archivo, en qué parte del disco está y a dónde hay que ir a leerlo, ¿sí? Entonces, algunos sistemas operativos almacenan aquí los mismos atributos, otros vimos que almacenan el inodo, y otro un apuntador, ¿sí?, o un identificador de archivo que me permite acceder a otras estructuras de control donde están justamente los datos del archivo. Entonces, esto de cómo poder registrar estos datos lo resolvieron de forma diferente los distintos sistemas de archivo. FAT, Linux con los inodos y MFT, perdón, que es la tabla maestra de archivos, que la acabamos de analizar recién. ¿Cómo hace FAT? ¿Sí? Utiliza o implementa lista ligada y un índice, que también lo habíamos analizado. Los atributos se registran en el mismo directorio. Bien, entonces, estos son los campos que tiene un directorio. El nombre, el tipo de archivo, ¿sí? Otros atributos como permisos, es la única seguridad que implementa el sistema FAT, los permisos de lectura, escritura y ejecución, la hora de creación y de últimos accesos, y después el número de bloque en donde comienza el archivo y cuántos bloques ocupa, es decir, el tamaño
aproximado del archivo. Esto es lo que registra el mismo directorio en el sistema FAT. ¿Qué pasa con Linux? Bueno, lo habíamos visto. El directorio tiene solamente el nombre del archivo, que es un nombre simbólico, que incluso cuando ustedes lo enlazan al archivo le pueden cambiar el nombre y apuntarlo desde distintas partes del árbol con distinto nombre simbólico. Pero lo que sí tiene que estar es el número de inodo, que es el número que va a identificar el archivo. ¿Por qué es tan importante este número de inodo? ¿Quién me cuenta? Porque Vamos, alguien me va a chicos. indicar la estructura del archivo, digamos. Porque les va a permitir Nos acceder. indica los atributos también. Exacto, les permite acceder a donde está la información del archivo, ¿sí? Al bloque índice que tiene atributos, permisos, ¿no es cierto? Y tiene los bloques de datos que hay que leer en el disco para poder subir ese archivo a memoria. ¿Bien? Una vez que se puede acceder al archivo, este se registra en una tabla de archivos abiertos, que es una estructura de control que tienen los sistemas operativos. Bueno, ¿qué pasa con NTFS? Lo que ya vimos. Utiliza la tabla maestra de archivo en donde están los atributos, ¿sí? Y registra cuáles son los bloques que están ocupando. Fíjense, si los directorios son pequeños, toda esta información del directorio está en el mismo registro de la tabla maestra de archivos. Si no, los directorios se organizan en una tabla, en un árbol jerárquico que los llama árboles B o B+, que están indexados, y es posible recorrerlos e ir agregando nodos, que son los subdirectorios, fácilmente, ¿sí? Los trata como árboles, que ustedes ya han visto el tema de árboles en matemática discreta. En este árbol de directorios lo que se tiene registrado es el acceso a la tabla maestra de archivos, en donde nosotros tenemos todos los demás datos, como ya lo habíamos analizado antes. ¿Bien? Bueno, esas son las tres formas en las cuales se implementan los directorios, ¿no? En los sistemas operativos, en los sistemas de archivos que nosotros estamos analizando, ¿sí? Que son estos tres, prácticamente. Bien, ¿qué pasa con los archivos compartidos? ¿Sí? Que es otra característica de los sistemas de archivos, poder compartir, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo, que en realidad es creando enlaces, y hay dos tipos de enlaces, el duro y el simbólico, que lo habíamos visto. Windows ahora, con este nuevo sistema operativo NTFS, maneja enlaces duros y enlaces simbólicos, pero no lo deja para uso del usuario común, sino más bien para los ambientes multiusuarios, ¿cierto? Para los ambientes con servidores y donde hay un administrador. Sin embargo, en Linux, bueno, ustedes con un simple comando ya pueden estar creando enlaces duros o enlaces simbólicos. Bien, con respecto a este tema que ya se vio incluso en el práctico también, para poder avanzar más rápido, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, esto no. No, profe. Bueno, bien, perfecto. Acá están las características. Seguimos entonces, que ya iríamos en lo último que nos queda por ver de lo que es sistema de archivos. Vamos a ver un poquito más de lo que es la administración del espacio en disco, el concepto de bloques, y cómo se registran los bloques libres para poder ser asignados después a los archivos. Y por último vamos a hablar de cuota de disco. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para todo.
repasamos rápidamente lo que es la organización física del disco, hablando del disco duro, ¿no es cierto? Que consta de varios platos. Cada plato tiene 2 superficies que pueden ser leídas y grabadas, ¿sí? Que tiene cada superficie círculos concéntricos que llamamos pistas, divididas en fragmentos que pueden almacenar la misma cantidad de datos. Los sectores más alejados del centro, los datos están más separados, y en los sectores más cercanos al centro o al eje están más compactados. Pero la cantidad de datos que pueden almacenar es la misma, ¿sí? Y las pistas, son concéntricas. Esto ya lo habíamos visto. Esto es la parte física. Y la lógica es que cuando se le da formato a una partición, se definen los bloques. Bloques va a ser un conjunto contiguo de sectores. Generalmente el sector, ¿cuánto pesa? A ver. ¿No era un K también, profe? ¿Cómo? ¿No era un K también? No, un sector de disco, generalmente, ¿cuánto pesa? Lo tienen en pantalla, lean la filmina. 512. 512 bytes, ¿sí? Es una unidad atómica, esto lo define el fabricante. ¿Bien? 512 bytes. El bloque, ¿quién lo define? El sistema operativo. Bien, ¿sí? El bloque, el sistema de archivo, el sistema operativo. Anteriormente, los sistemas de archivo FAT, ¿sí? Que venían con Windows, iban a definir el tamaño del bloque de acuerdo al tamaño de la partición, a donde tenía que instalarse ese sistema de archivos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño del disco o de la partición, podía definir bloques de 16K o hasta bloques de 32K, por ejemplo, que eran bloques muy grandes. Por eso FAT es propenso a generar mucha fragmentación interna. Bien, en cambio ahora el bloque con NTFS, bueno, con X3, X4, siempre pudo definirse en forma fija, ¿sí? Entonces, por defecto, es de 4K, que es lo estándar que se está utilizando. Se puede cambiar al momento de darle formato al disco, pero bueno, no conviene, porque bueno, ya vamos a ver y analizar un poquito qué pasa si el bloque es muy grande o qué pasa si el bloque es muy pequeño. Entonces, el estándar que se está manejando ahora es de 4 KB el bloque. Entonces, ¿cuántos sectores estaríamos agrupando en un bloque de 4K? 8 sectores. 8 sectores. 8 sectores contiguos. ¿Bien? Bueno, la dirección física de un sector, porque nosotros, cuando el sistema tenga que leer o grabar un archivo, tiene que pasar como dato, ¿no es cierto?, cuáles son los bloques que está ocupando el archivo. Sin embargo, esto después tiene que transformarse en una dirección más detallada de bajo nivel para el hardware en cilindro, pista y sector. Esto es lo que le va a permitir al brazo del disco encontrar y leer un sector en particular, de acuerdo a la pista y el cilindro, y poder transmitir los bits, porque se van registrando bit a bit. Bien, esa traducción la realizan ciertas funciones del mismo sistema operativo del módulo que vamos a llamar, lo vamos a analizar más adelante, el módulo de entrada-salida. Bien, ahora acá viene el tema de que algunos discos son más rápidos, otros son más lentos, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta el tiempo de acceso
que el dispositivo tiene, ¿sí? Ese tiempo de acceso que incluye el tiempo que le lleva a los brazos y al eje posicionarse sobre la pista que quiere leer, el tiempo de latencia, que es el tiempo que debe esperar que giren los platos para que el sector o el bloque que desea leer o el conjunto de sectores queden debajo de la cabeza de lectura y escritura, y después, bueno, el tiempo de transferencia, ¿sí? Eso todo incluye lo que nosotros vamos a llamar tiempo de acceso, ¿sí? Y después el tiempo de transferencia influye y va a depender de cada disco, ¿sí? De cada tipo de disco. Y por supuesto acá lo que no se menciona también es qué tan disperso está el archivo, ¿sí? Eso también influye en el tiempo que tarda el sistema en traer el archivo a memoria. Bueno, el bloque, los bloques. En los bloques de disco se almacenan el contenido de los archivos, y en el caso de los de Linux podemos tener apuntadores a otros bloques, ¿sí? En el caso de que sean estos bloques índices. Un bloque es una unidad mínima de asignación para los archivos. Y habíamos hablado de por qué era la unidad mínima, porque no le puedo asignar medio bloque ni 3/4 de bloque, ¿sí? Se tiene que asignar un bloque completo y por supuesto más bloques si el archivo es aún más grande. Fíjense acá ustedes tienen un gráfico en donde cada bloque está compuesto por 2 sectores. Entonces el bloque 1 agrupó el sector 11 y el 12, el bloque 2 el 13 y el 14, y el bloque 3 el 15 y el 16. Este es un ejemplo en el que cada sector es de 512 bytes y cada bloque es de 1 KB. Bien. Siempre el primer bloque, la asignación se comienza con el primer bloque, el bloque 0 de disco, en lo que es el área de datos, está reservado. Bien. ¿Qué pasa ahora con el tema del tamaño de bloque? Bien. Si tenemos una unidad de asignación grande, ya sea como todo un disco, quiere decir que el archivo, por más que sea pequeño, va a ocupar todo un disco y nosotros no lo vamos a poder asignar a otro archivo, ¿sí? Entonces va a haber un desperdicio grande de almacenamiento. ¿Bien? Esto se analiza porque nosotros después tenemos que utilizar estructuras de control para poder registrar cuáles son los bloques libres y cuáles son los bloques ocupados. Cuando vimos la tabla maestra de archivo y la analizamos, vimos que en la parte de los metadatos también podíamos tener los mapas de bits. Los mapas de bits son justamente ceros y unos, es como una matriz de ceros y unos donde se va registrando cada bit, representa a un bloque en el disco. Entonces, si yo voy a tener un disco en donde se ha configurado que cada bloque es de 1 K, voy a tener un mapa de bits muy grande. Generalmente se necesita que el mapa de bits esté presente en la memoria, pero bueno, no hace falta que esté completo, sino bueno, la parte que nosotros estamos usando en lo que es la asignación y desasignación de bloques. ¿Bien? Entonces, analizar cuál es el tamaño de bloque óptimo es muy importante, ¿sí? Para poder evitar principalmente la fragmentación interna, primero, y segundo, para tratar de no generar archivos muy dispersos y que de esta manera la búsqueda y lectura o el grabado de los archivos lleve mucho tiempo, porque bueno, se demora mucho en lo que es mover todos los que son los ejes y los cabezales de lectura y escritura, ¿sí? Para cada uno de los bloques o los conjuntos de bloques que deba leerse. Bien, y hay todo un estudio con respecto a este tema.
Entonces, tenemos que recordar que cada vez que nosotros, o el sistema operativo va a realizar la búsqueda de un archivo, tenemos los tiempos de movimiento de los cabezales, el de latencia y de transferencia. Bueno, este es un ejemplo de que si nosotros tenemos bloques de 1K y el archivo que vamos a guardar es de 1,3 KB, se le va a asignar 2 bloques, porque es la unidad de asignación, ¿sí? Entonces, lo que no ocupa el archivo dentro de lo que es del sector 13 y sector 14, que ya lo tiene asignado, es lo que llamamos fragmentación interna. Entonces, hay que buscar una medida media o aceptable de desperdicio en lo cuanto a fragmentación interna, ¿sí? Entonces, en base a eso, definir el tamaño de bloque. Que bueno, como decíamos, actualmente estamos usando por defecto 4K. Bien, ¿cómo vamos a llevar el control de los bloques libres del disco? Utiliza 2 técnicas, el sistema de administración de archivos, mapas de bits o listas enlazadas de bloques libres. En el caso de las listas enlazadas, ¿sí? Se utiliza, se registran los bloques, la identificación de los bloques que están libres. Entonces nosotros podemos llenar un bloque no con datos de archivos, ni con el caso de ni con datos de los que contiene un inodo, sino con los números de bloque que están libres. Y cuando nosotros llenamos un bloque, se apunta al siguiente bloque que registra bloques libres. Cuando el sistema operativo debe asignar bloques a un archivo, lo que tiene que hacer es buscar aquí, en la lista enlazada de bloques libres. Bueno, este tiene un costo administrativo importante, tener que estar recorriendo estas listas y actualizando, porque a medida que se crean archivos, tenemos que eliminar de aquí números de bloques y pasarlo al registro de bloques ocupados. Y a medida que se borran archivos, esos bloques que han quedado liberados deben agregarse a esta lista de bloques libres. Entonces el sistema operativo está permanentemente actualizando estas listas enlazadas. Una opción es el mapa de bits. Fíjense, aquí, cada bit representa a un bloque en el disco. Contrario a lo que podría suponerse, los unos están representando a bloques libres. Cuando el bloque se asigna a un archivo, se cambia a 0 porque está ocupado. Y al revés, si el mapa de bit corresponde, ¿sí?, a bloques asignados, bueno, lo podemos leer al revés. Con 0 está libre y con 1 estaría ocupado. Este es un mapa general, ¿sí? Entonces, cómo lo va a utilizar dependerá de la implementación, ¿sí? En este ejemplo, ustedes tienen que con un 1 se está representando a los bloques libres. Entonces puede asignar acá, supongamos, el bloque 2, que estaría libre, y después ya puede asignar un conjunto de 2 bloques contiguos, y después ya tiene bloques individuales separados. Aquí, si estamos asignando, nos va a quedar un archivo bastante disperso en el disco. Bien. Por último, vamos a hablar de cuota de disco. ¿Alguien sabe lo que es cuota de disco? La cantidad de... no. ¿Han escuchado hablar de cuota de disco? Cuando hicimos la máquina virtual, creo. ¿Cuando crearon la máquina virtual? Si no me acuerdo, creo que sí. Si no me olvidé. Bien. Bueno, la cuota de disco se utiliza este concepto en ambientes multiusuarios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que administrar de alguna manera
el uso que van a hacer los usuarios del disco. ¿Sí? Del disco pueden tener discos locales o pueden estar usando los discos de los servidores. Es posible montar todo el sistema de archivo de un disco de una persona que en forma local, montarlo en un sistema de archivo, es decir, que forme parte del sistema de archivo de un servidor, y bueno, estaría usando, almacenando datos y creando archivos en los discos de los servidores. Entonces, se hace de mucha importancia poder limitar de alguna manera y controlar el uso que están haciendo los usuarios. Hay algunos que les gusta jugar, por ejemplo, y crean algoritmos que lo que hacen es crear archivo, 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 hasta llenar un disco o hasta agotar la cantidad de inodos que tenía disponible el sistema de archivos para poder usarlos. Bueno, entonces aparece esta necesidad. Definir cuota de disco. ¿Sí? Eso lo va a hacer el usuario administrador para permitir que los usuarios no se excedan con el uso. También en ambientes donde tienen que pagar por el uso de los servicios, bueno, dependiendo del uso que se está haciendo del sistema, o de la cantidad de archivos, o del tiempo de procesamiento, es lo que se tenga que pagar la empresa. ¿Bien? ¿En qué consiste? En definir límites. Se va a definir para cada usuario cuántos archivos puede crear y qué tamaño de disco, qué porción de disco puede utilizar. Entonces, se registra en la tabla de registros de archivos abiertos, que yo le decía, cada vez que se abre un archivo, esta tabla se actualiza, donde se copian todos los que son los atributos, las direcciones que está usando el disco, quién es el dueño del archivo, y un puntero a lo que es la cuota de disco, ¿sí? Que es otra tabla, ¿sí? Para la administración, ¿sí? De los usuarios. Un bloque. En el bloque 200 se está registrando las cuotas de disco. Y acá se va a asignar límites. ¿Cuántos bloques puede usar un usuario? Esto me va a estar dando idea del tamaño de disco o qué porción de disco va a usar. Y lo da en bloques. Si el bloque es de 1K o si es de 4K, hay que multiplicar por la cantidad de bloques que tiene asignado. ¿Por qué hay un bloque flexible? Perdón, ¿por qué hay un límite flexible y un límite estricto? El flexible porque cuando el usuario llega a utilizar, por ejemplo, si tenía asignado 500 bloques como límite flexible, se envía un aviso al usuario, que puede ser por mail o con un mensaje durante su sesión de trabajo, diciéndole que tenga en cuenta que ya está llegando al límite de uso del disco, que tendría que empezar a borrar o a compactar o a copiar en unidades alternativas de almacenamiento. ¿Sí? Y también registra la cantidad de bloques actuales que está en uso o que está usando o que ya ocupó el usuario. El límite estricto es cuando ya el sistema operativo no le va a permitir utilizar más que el dato, la cantidad de bloques indicados. Es decir, cuando quiera crear un archivo, directamente le va a aparecer un mensaje del sistema de que no puede crear un archivo porque ha ocupado su cuota de disco. ¿Sí? Y bueno, puede tener varias advertencias. Supongamos que tiene 5 advertencias. Eso se configura, ¿no es cierto? Cada vez que se le envíe un mensaje al usuario se va decrementando y ya cuando termina la cantidad de advertencias y llega al límite estricto, por supuesto que el usuario, como les decía, no va a poder crear o ocupar más bloques en el disco. Otra forma de aplicar el límite, ¿no es cierto?, de lo que es cuota de disco, es a través de la cantidad de archivos que pueda usar. ¿Sí? En el caso de Linux será la cantidad de inodos que va a poder utilizar para
poder crear archivos. Y lo mismo, tenemos un límite flexible, un límite estricto, cuántos archivos ha creado o tiene actualmente el usuario como dueño, y nuevamente la cantidad de advertencias que pueda recibir ese usuario. Entonces, este es un ejemplo, fíjense, podemos decir que puede usar 2000 bloques, y a partir de ese límite flexible comienzan las advertencias. Cuando se llega al límite estricto de 2100 bloques, por supuesto que ya el usuario no podrá crear, ¿sí?, archivos. Tendrá, como les dije, liberar bloques de alguna manera, o compactar, o hacer backup, y borrar algunos archivos, etcétera, para ver la forma de continuar trabajando. ¿Bien? Esto está registrado en un bloque físico en particular. Las cuotas de disco son muy interesantes y son muy importantes. También, ustedes ya lo van a ver en Linux, es muy fácil definir cuota de disco. Y en Windows también pueden ir donde a ustedes les muestra cuáles son las particiones, o pueden definirlas como propiedades del disco C o del disco D. ¿Sí? Van a propiedades y ahí está la pestaña cuota de disco. La pueden habilitar y le van a elegir para qué usuario quieren definir la cuota de disco, y definir estos límites, el flexible y el estricto. En Windows lo pueden definir por cantidad de bloques. En Linux por los dos, bloques y cantidad de archivos. Bien, esta parte de cuota de disco la vamos a trabajar en el práctico cuando lleguemos a la unidad de entrada-salida, y ustedes puedan definir ahí, crear particiones, ¿no es cierto? Y definir cuotas de disco también. Vamos a ver el tema de crear usuarios y administrar cuentas. Bueno, es ahí donde vemos en la práctica este tema. Bien. Bueno, a ver, preguntas hasta aquí. Creo que no, profe. ¿No? Bueno, ¿qué me gustaría? Me gustaría que puedan leer y que podamos charlar más, ¿sí? Porque así simplemente estamos como receptores, y hasta llegado el día en que podamos sentarnos a estudiar, ¿sí? Y eso a mí, por supuesto que me preocupa, porque va a llegar el momento en que van a, como les dije en la clase pasada, estudiar todos juntos. Y no van a poder. Entonces, necesitamos que a partir ya de la clase que viene, yo voy a tomar un tiempo de la clase para hacer repaso hacia atrás. Vamos a comenzar por lo que es archivos, ¿sí? Que es lo último que vimos, y después vamos a ir hacia los otros capítulos. Está Pero, buenísimo eso, profe. ¿cómo? Yo, por ejemplo, empecé a leer la semana pasada recién, pero todos más o menos a la vez empezamos a leer porque tenemos como los mismos tiempos que nos ocupan otras materias. Bien. No obstante, tengo que seguir avanzando, ¿sí? Porque la unidad que ahora comienza es la unidad de administración de procesos. ¿Sí? Pero bueno, como los veo muy calladitos, y eso ya es una señal de alerta, tenemos que empezar a estudiar. ¿Mm? La semana O que sea, la viene vamos a clase. estar más participativos, profe. También le Bueno, comento que mañana en particular tenemos un parcial de sintaxis. claro, sí. Y bueno, Sí, mañana hay parciales de matemática discreta a la mañana, y a la tarde creo que es el de sintaxis. Así claro, que exactamente. son casi los mismos profes, están abocados a eso. Sí, a mí me agarró con un día complicado en el trabajo hoy día, profe. Así que estoy con las dos Bueno, cosas. están todos disculpados, pero bueno, empezamos a leer. Semana que viene, señora, Em, estamos Han despiertos. Serway. empezado entonces, los que ya empezaron a leer, vamos a cambiar la consigna.
Empezaron a leer desde la unidad 1, entonces, supongo. Sí, 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 sí. claro. Entonces, Sí, sí. vamos a empezar a hablar desde la unidad 1, nos vamos a tomar 15 minutos para hablar de la unidad 1, ¿sí? Y poder continuar con la unidad de procesos. Y después la siguiente clase hacemos lo Eso mismo. le iba a decir justo. Mucho mejor así. Claro, claro, sí, porque han comenzado bien por la unidad 1. Bueno, vamos a llegar hasta acá, hoy los dejo temprano, y nos reencontramos el viernes, ¿sí? Tenemos tarea entonces, unidad 1, para poder comentarla. ¿Mm? Ok. Bueno, chicos, pongan Perfecto, presente en el chat antes de terminar, antes de que se desconecten. Así ya nos queda registrado la asistencia. Que tenga buen fin de profe. Bueno, igualmente para ustedes, suerte para el parcial de mañana. Muchas Profe, gracias. tengo una duda. Gracias, profe. Buen fin de- Bien, gracias. Profe, Sí, no sé, sí, ¿quién habla? sí, David. Bien. ¿De qué libro? ¿De Stalin o de Tannenbaum recomienda para leer sobre NTFS? Porque lo estuve leyendo y no encontré mucho en el de Stalin. No, se van a manejar en este tema con Tannenbaum, si no me equivoco. A ver, yo creo que acá lo tengo. Tannenbaum, capítulo Bien. 4, sistemas de archivos. Gracias, profe. Bien, de nada. Ya esta presentación Profe, ya se las voy a subir. Sí. yo estuve leyendo el Stalin, por lo menos de lo que sería de la unidad 2. Llegué Ujú. hasta gestión de almacenamiento secundario, que se lo había empezado a leer, y hasta ahora me viene costando un poco. No es que no lo entiendo, pero me cuesta relacionarlo con los otros conceptos que teníamos antes. Tipo, ¿lo vimos en clase para empezar? Porque ni siquiera estoy seguro si lo vimos en clase. En la Gestión unidad del... en Stalin sale como 12.6. Pero ¿estás en sistemas de archivos? Sí, sistema de archivos. La página 566 empieza, Bueno, no, el no, del así no, Stalin. no voy a recordar. Estamos viendo desde Tannenbaum. La gestión del almacenamiento secundario, estuvimos hablando ahora, porque justamente es cómo registra el uso de los bloques de disco. Esa es la gestión del almacenamiento secundario, con listas enlazadas o con mapa de bits. Y ahí te tiene que hablar de la tabla maestra de archivos o de los inodos. Bien. Claro, profe, un comentario por el compañero. Los temas están invertidos en el Stalin. Primero viene todo lo que es gestión de disco y después viene NTFS. Ah, bien, ahí tenés una ayuda entonces. Bien, bien. Lo mejor es guiarse por la modalidad académica. Ustedes tienen cargada en la UB la modalidad, es decir, el programa. En cada unidad se detalla los temas del teórico y los temas del práctico. Y en los temas del teórico se detalla el libro y los capítulos que van a utilizar para preparar esa unidad. Está por unidad, unidad 1, unidad 2. Entonces, tienen que ir a la modalidad académica. Yo no recuerdo así Sí, profe, por eso directamente. justamente en la modalidad académica, la unidad 2 decía que tenía referencia el libro de Stalin en capítulo 12. Por eso yo lo había Bueno, empezado a leer. entonces fíjate que está bien y ten en cuenta lo que ha dicho tu compañero, ¿sí? Que si seguís leyendo más atrás, ya detalla NTFS. ¿Bien? Igual todavía tengo Bueno, que leer de la parte de Taldenbrough. Ese todavía no había empezado a claro. leerlo. Iba a terminar con Stalin y iba a agarrar con Taldenbrough. Por así Bien, estaba haciendo así. perfecto. Eso, profe. Bueno, que esté muy buen día entonces. Bueno, Le vaya bien. Agustín, perfecto, Profe, ¿te puedo gracias. hacer una consulta? Sí, Bueno, no sé si estaba respondiendo a alguien ahí, pero era antes. no, pero en el chat me pregunta hasta qué unidad de la modalidad académica 1, 2 y 3. Si no me equivoco. Sí, no sé quién estaba hablando. Yo, profe, le quería consultar, pero es más del práctico, pero bueno, me olvidé de hacerle la pregunta a los profes. El trabajo práctico, las notas, ¿cómo nos influyen para la promoción y eso?
El trabajo práctico como nota no te influye. Te influye como aprobado y no aprobado. Es decir, ustedes tienen que aprobar el 100% de los trabajos prácticos. ¿Con cuánto se aprueba, profe? Es condición. ¿Sí? Los trabajos prácticos tienen que ser, bueno, o sea, tienen que tener entre un 7 y un 8, pero no sé si la profe está poniendo nota o pone aprobado y no aprobado. Nos pasó 65% a nosotros. Bien. O sea, estaría aprobado. Y es un 6 más o menos. Y tendrías que mandarle un mail a ella. No voy a hablar de lo que no conozco, porque eso lo tiene que manejar ella. Bien. En la parte práctica, yo exijo que tengan entre un 7 y un 8. ¿Sí? Aprobar con un 4 el trabajo práctico es muy pobre. Más que trabajan en grupo ustedes, entonces. Pregúntale a ella si con ese porcentaje el trabajo está aprobado o tiene que rehacerse. Bien, perfecto. Bien. Bueno, nos reencontramos el viernes entonces. ¿Sí? Francisco, de nuevo les digo, mándenle un mail a la profe. ¿Sí? Si con ese porcentaje está aprobado. Pregunten. O ya hasta el lunes ya tienen la clase, le preguntan directamente a ella. Chao chicos, buen fin de semana, mañana que sea un buen día, con suerte para el parcial. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Cuídese. Gracias, Buen igualmente. sábado. Buen sábado, profe, nada más.